Hola amigos de Primero Cowboys, bienvenidos. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial. La semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar un poco con Carlos Nava de ESPN y el día de hoy tenemos un invitado que yo sé que todos ustedes conocen. Se trata de, lo voy a presentar tal y como dice su biografía en Twitter. Gringo de nacimiento, chilango de corazón, Roberto Abramowitz, por mucho tiempo, voz de la NFL en México, ha seguido su carrera, por supuesto, como narrador, a pesar de que hace mucho no lo escuchamos en las transmisiones que tenemos en México precisamente, pero de todas maneras, pues toda una institución en lo que es la narración deportiva. Roberto, te doy la bienvenida y te agradezco de todo corazón que hayas aceptado estar aquí el día de hoy en Primero Cowboys. Bueno, primero, antes que nada, agradecerte a ti la invitación. Digo, has bajado obviamente tus niveles en cuanto a invitados de Tapa Nava a mí, pero sé que a veces hay que caminar y gatear antes de caminar y caminar antes de correr y tal, pero muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy halagado de que me hayas invitado. Roberto, no, al contrario. Y realmente, pues Sube mira, los estándares. no, para nada, digo, obviamente nos divertimos mucho con Tapa Nava, pero también es un gran honor tenerte aquí el día de hoy y precisamente, pues obviamente, pues se desenvuelven en situaciones diferentes, ¿no? Tapa Nava en las canchas y tú desde la cabina de transmisión y precisamente el día de hoy el objetivo era platicar un poco de tu carrera. Muchos de nosotros te hemos visto en ESPN, te vimos en NFL Network, actualmente pues no estás en las transmisiones mexicanas, pero estás en CBS, si no me equivoco todavía, y también estás en la MLS involucrado por ahí, y platicar de tu carrera precisamente como un narrador, porque mucha gente, por ejemplo, le llamaría la atención, yo diría, saber que comenzaste narrando un equipo de fútbol soccer indoors. Exactamente, eso fue en 1978 cuando arrancó la MISL, que es Major Indoor Soccer League, y jugaron los New York Arrows, que jugaban en el Long Island Coliseum, en el Nassau Coliseum, así se llamaba y todavía se llama, y jugaron contra los Cincinnati Kids, que el parte del dueño, y por eso se llamaba Kids, el equipo era Pete Rose. Y por eso era, entonces sí, pasé un año narrando, todavía estaba yo en la universidad, estaba en Brooklyn College y lo hice gratis. Trabajamos en una estación pequeña en Long Island que se llamaba WGLI, en 1290 o 1280 estaba la estación. Y me gané el puesto simplemente porque un día que estaba cubriendo al equipo para la estación de radio de la universidad, me senté junto al gerente general y le pregunté si tenían narradores y me dijo que pues tenía narrador pero no tenían analista y tal. Digo, bueno, pues yo estaría interesado. Y me dijo, ah, sí, a ver, narra lo que está pasando en la cancha. Y era un interescuadras. Y así, al momento me tuve que prender y por suerte conocí a todos los jugadores y tal, y me lo eché y me dijo, ok, perfecto. Dice, no tengo dinero para pagarte porque no tenemos mucho dinero, pero lo puedes tomar como experiencia y tal. Y sí, lo tomé y me sirvió absolutamente de mucho. Era la primera vez que lo hacías, Roberto. Ahora sí que cuando te dijo, a ver, nárralo, ¿lo habías hecho alguna vez antes, ya sea practicando en tu casa con un partido imaginario o algo por el estilo, o fue tu primera vez en ese momento en las gradas? No, fíjate, sí lo había hecho antes. Digo, sí, practicaba yo cuando estaba viendo un partido de fútbol allá en México, especialmente porque cuando llegué a Estados Unidos en 1970 realmente no había fútbol acá. Luego lo que terminó sucediendo también fue que mientras que estaba yo en la universidad, le hablé a la Federación de Fútbol de Estados Unidos para ver si podíamos en nuestro canal de radio de la universidad, que era bastante débil, pero también era el segundo canal de audio de varias compañías de cable en ese entonces, que si podíamos narrar el partido de la selección de Estados Unidos contra la selección de Perú, que se jugó en Randall's Island. Y me dijeron que sí, me dieron los derechos gratis, lo grabamos y luego lo pusimos como 3 horas después, tan rápido como pudimos llegar a la estación para poner la retransmisión. Y ese fue el primer partido que terminé haciendo. Ganó Estados Unidos 2-1 a Perú ese día. Me acuerdo de eso. ¿Y cómo te nace la idea para empezar? Obviamente, pues digo, aficionado a los deportes, pero ¿en qué momento de tu vida, a los cuántos años, realmente piensas por primera vez, ok, me puedo dedicar a narrar deportes? Ahora sí que lo que es el sueño de muchos. Me pasó en la preparatoria.
Y cuando fui a la universidad, que era Brooklyn College, lo primero que hice, antes de que comenzaran las clases, fui a ver dónde estaba la estación de radio. Y una vez que me enteré, fui, visité y dije, oigan, quiero ser parte de la estación. Entonces le dije a la persona que estaba ahí, digo, pues, ¿qué quieres hacer? Digo, realmente estoy interesado en narrar deportes, pero si tengo que pasar como ingeniero primero y luego ascender o algo, yo no sabía nada. Pues lo hago. Dijeron, no, no, ¿quieres hacer deportes? Ok. Y me presentaron al jefe de deportes, me dio un examen escrito y me acuerdo de parte del examen era cuáles eran todos los equipos de la NFL en ese entonces, que era 1977, y en qué división jugaban. Entonces yo lo tenía que apuntar. Y se lo apunté y se lo di. Con todo lo demás había mil otras preguntas, pero me acuerdo de esa parte. Y cuando lo vio, se me quedó viendo, porque no solo lo puse todo en orden, sino también agregué quién era el entrenador en jefe y quién era el mariscal de campo. Entonces se quedó de a cuatro. Me dijo, wow, ok, perfecto. Y luego era un lunes. Me acuerdo de esto por lo siguiente. Era un lunes y en la tarde teníamos un noticiero de 6:30 a 7. Y el tipo que hace deportes a las 6:30 no podía presentarse. Entonces me dijo, oye, te necesito ya. Si puedes hacer el noticiero de 3 minutos de deportes, que a las 6 dije, perfecto, lo hago. Entonces lo hice y después del noticiero viene y me dice, es permanentemente tuyo a partir de hoy, ese lugar del lunes. Ahora sí que prueba de fuego, Roberto. Así, absolutamente, tienes que estar preparado para todo. Me imagino, me imagino. Ahora, una curiosidad que me surgió mientras investigaba un poco antes de hacerte esta entrevista, como que tu inicio es con fútbol, soccer, como lo comentábamos ahorita con los New York Arrows, y actualmente estás muy involucrado con lo que es la Major League Soccer en Estados Unidos, y me interesa hacerte la pregunta. Nosotros te conocemos en México por el fútbol americano. Realmente la mayoría de las personas que te conoce es por el fútbol americano. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Te gusta el fútbol muchísimo, claramente? Eh, ¿Sabes qué? Depende del día, depende del partido, porque como en todo, tenemos partidos moleros, tenemos partidos interesantes, y puede ser un gran partido de fútbol o puede ser un emocionante partido de fútbol americano. Y depende de la temporada, depende de todo, siempre se vacila. Y todos los deportes en ese sentido, entre el fútbol americano, el fútbol, hockey sobre hielo, baloncesto, esos son mis cuatro preferidos. El béisbol de grandes ligas dejé de seguirlo realmente en 1994, después de la huelga patronal. Yo era aficionado de los Mets y el béisbol me gustaba, no me fascinaba, pero sí me gustaba. Pero lo que hicieron los dueños, de la manera en que lo hicieron y lo planearon y lo ejecutaron, me molestó de tal manera que dije, yo no vuelvo a seguir al deporte y realmente lo sigo muy, muy poco, solo por necesidad. Ahora, en mi último año en ESPN, que fue el año pasado, una de las asignaciones que me pidieron que si quería hacer era béisbol colegial y luego béisbol de pequeñas ligas. Y bueno, no fue el último año, fueron los 2 últimos años. Y dije, perfecto, sí, sí lo hago. Y me gustó bastante hacer este béisbol colegial y le eché muchas ganas y me divirtió realmente hacerlo. Entonces la cuestión es simplemente cuando tienes una asignación, no importa el deporte, te tienes que preparar, te preparas bien, tienes que tener obviamente conocimientos del deporte y ahí vas. Y es exactamente lo que yo trato de hacer. Me encanta la NFL, me encanta el fútbol, me encanta la MLS. Soy el narrador oficial de radio y televisión en español para New York City FC desde que arrancó la franquicia en el 2015. Y el poder estar en los estadios, a diferencia que en ESPN, 99% de lo que hice fue de un estudio, estando con New York City FC, estando en el estadio de local y de visitante, lo máximo, hacer los viajes, pasar con la gente con la que trabajas, Ariel Judas, que es mi compañero en lo que es MLS, y luego los compañeros que hacen las narraciones en inglés, que también digo, la compartimos, la pasamos muy, muy bien, es lo mejor, exactamente la razón por la cual me enamoré de esta labor de poder narrar deportes para todos ustedes. Qué genial. Y mencionas precisamente esta parte de depende de la asignación que tengas en ese momento. Platícanos, has hecho de todo. Ahora sí que te ha tocado Super Bowls, te ha tocado béisbol, te ha tocado básquetbol profesional y colegial al final de cuentas, incluso box.
platícanos quizá, no sé, top 3 o una asignación que recuerdes más que cualquier otra. Híjole, se te olvidó hablar de boliche, billar y lacrosse, por cierto, entre otros. La estaba guardando porque te iba a preguntar precisamente porque por ahí leí que eras bueno en el boliche y en el billar. Mejor narrando que jugando, pero ahí te tengo un par de historias. En cuanto a eventos, wow. Eh, Obviamente el Mundial del 86 es uno de mis recuerdos máximos. Estando en México, estando en el Estadio Azteca, me acuerdo del primer partido que jugó México, fue contra Bélgica y que dieron el himno nacional de Bélgica y luego cuando tocó el himno nacional de México algo sucedió y no se podía dar el himno, el árbitro estaba espere y espere y espere y luego dijo, bueno, tenemos que jugar y luego el público en el Azteca dijo, no, así no nos vamos sin himno y empezaron a entonar el himno desde las gradas más altas del Azteca. Hugo Sánchez se da cuenta de todo lo que está pasando, reúne de nuevo el equipo y de ahí respetuosamente escuchan y cantan el himno con el resto del público y es un momento que me eriza la piel todavía. También los grandes recuerdos de poder hacer los Knicks por radio en 1989, comenzando ahí, perdón, 1994, comenzando ahí. Eso fue absolutamente fabuloso para mí, seguir a esos Knicks que fueron a la final y ver todos esos grandes partidos ahí en Madison Square Garden. Y luego el hecho eso que me dio el paso a poder narrar para ESPN, porque la narración que hice de los Knicks fue con Álvaro Martín y Clemson Smith Muniz, ambos que estaban trabajando con los Knicks y a la vez estaban también trabajando en ESPN y ellos fueron los que me trajeron a ESPN en 1994. Wow, wow. Me imagino que esta parte, como lo que mencionaste, el mundial, obviamente estar en México, y me recuerda una pregunta que quizás sea un poco más personal que deportiva. Me llama mucho la atención, como te presenté ahorita, gringo de nacimiento, chilango de corazón, nacido en Nueva York, criado en Ciudad de México. ¿Cómo funciona eso, Roberto? Es una combinación un poco original. Bastante. Te quiero regresar un poquito para agregar, porque necesito agregar un par de cositas, ¿ok? Ah, ok, Deja sí, regresar un claro, segundito. adelante. Obviamente en ese mundial estaba la gran selección de Argentina y de Maradona. La primera vez que fui a una práctica de Argentina y logré estar entre la gente que estaba entrevistando a Maradona, me cayó así medio raro que Maradona hablaba de sí en tercera persona. Y él dije, caray, eso es medio extraño. Luego me tocó, por gajes del oficio, ver en persona todos los partidos de Argentina. Entonces me tocó también el partido contra Inglaterra, donde tenemos la mano de Dios y luego uno de los goles más fantásticos que uno ha visto en su vida, que Maradona se llevó a toda la delantera, media cancha y defensa de Inglaterra para ese gol. Y luego obviamente el ambiente que había en el estadio. Recuerden que esto fue la primera vez que Argentina e Inglaterra se enfrentaban después de la guerra de las Malvinas o los Falklands, depende de qué punto de vista tenga uno. Y luego hablando con la gente de la Cruz Roja después y viendo cuántos lesionados había, 52 por cierto, que fue el número que me dieron ellos. Y luego obviamente la final cuando le ganaron a Inglaterra, perdón, a Alemania. Entonces quise mencionar eso. Ahora, regresando a la otra pregunta, bueno, yo soy neoyorquino, mis padres son de Brooklyn, aquí en la ciudad de Nueva York, que es el condado más grande de Nueva York, y por sí solo la cuarta ciudad más grande de todos Estados Unidos. Mis abuelos maternos son de Rusia, mis abuelos paternos son de Letonia y Polonia. Entonces, a los 3 años de edad, a los 4 más o menos, 3, 4 años de edad, mi papá se fue a México para tratar de hacer un negocio de diamantes industriales y tal. Por desgracia no le salió bien el negocio, pero nos quedamos ahí y viví 10 años corridos en México. Y luego me regresé a Nueva York en 1970. Y luego de ahí empecé a visitar México más que nada. Mi papá se quedó allá, mi mamá estaba acá en Nueva York y luego más o menos dividía mi tiempo cuando estaba de vacaciones de la escuela, me iba a México en el verano y luego regresaba, me quedaba aquí en Nueva York. Y luego en el 86 me quedé 2 años, 1 año y medio seguido y estaba trabajando, primero trabajé después del Mundial,
Trabajé con mi hermana que tenía una pastelería en el centro de la ciudad, en la zona rosa, que se llamaba Duca de Este, que estaba en la esquina de Florencia y Hamburgo. Y luego posteriormente conocí a Roberto Alarcón, y luego Roberto Alarcón me llevó a WFM y trabajé en WFM por un año y casi un año y medio. Trabajé ahí y me tocó trabajar con tremendas luminarias como Charo Fernández. Ella y yo hacíamos el show de W Tops. Ahí trabajé también con Alejandro González Iñárritu y Martín Hernández. Trabajé con ellos dos produciendo un programa que se llamaba Golden Years. Y bueno, y fue una gran experiencia poder trabajar con ellos y aprender tanto de ellos y poder contribuir también. Trabajé con Elsa Saavedra, que es una excelente amiga, obviamente Roberto Alarcón también, muchísimos otros que parece que les fue bastante bien en México una vez que esa estación arrancó, que fue excelente. Creo que estás demasiado chavo como para recordar WFM en los 80s, pero si lo vas a buscar en Google y todo lo que hay sobre esa estación, te va a sorprender. Realmente fue de vanguardia en México en ese entonces. Ahora, en México precisamente estuviste involucrado en una estación de radio de música, si no me equivoco. Esa era WFM. Era esta misma. ¿Crees que de alguna manera tus experiencias en una estación de radio musical te hayan servido en lo más mínimo para tu carrera como cronista deportivo? Claro, todo te ayuda porque siempre hay experiencias. Entonces, en esas experiencias siempre aprendes algo si tienes una mentalidad abierta. Si crees que lo sabes todo y tienes una mentalidad cerrada y no te abres a otras experiencias, ¿verdad? O sea, aunque sea gente que te esté dando consejos y tal, tú tienes que considerar esos consejos y luego los sabes si los utilizas o no, ¿verdad? Pero por lo menos dales chance. Y tener una experiencia así fue una gran experiencia porque hablas en la radio de una manera distinta, no es narración, es música y tienes que tener tus conocimientos, pero también te ayuda a estudiar, te ayuda a conocer, te ayuda a preparar. Yo nada más entré al aire y a ver qué sale, ¿no? Que fue al azar, sino venía horas de preparación. Especialmente tuve un programa, por desgracia solo una vez, me dio mucha rabia, un sábado por la mañana de 9 a 12, 3 horas, que lo quise hacer tipo, no como WFM en México hacían las cosas, sino cambiarlo a cómo se hacían las cosas en Nueva York. Y fue un programa como si estuvieras en Nueva York escuchando una estación famosa aquí que se llamaba WNEW-FM, que era la 102.7. Y me encantó el show, lo preparé, cada canción que se unía y eran 3 y 4 canciones a la vez y por qué los estaba poniendo, si era por títulos, por música, por quienes lo cantaban, el artista, etcétera. Había siempre razón de juntar estas canciones. En inglés tenemos un dicho en radio de música que es The Search for the Perfect Segue, que es la búsqueda de la unión perfecta de dos canciones, ¿ok? Del cambio de uno a la otra. Y en ese programa lo busqué y lo logré bastante. Sabía lo que estaba buscando, sabía lo que quería hacer y tal. Pero la hermana de Miguel Alemán Magnani, Miguel Alemán Magnani era el que tenía la estación de radio. Y la hermana dijo, ay, ese programa se escuchaba como la 97.6 o algo, había otra estación que también hacía música. Y el viernes en la noche, antes del programa, el sábado de la mañana, después de que había preparado todo, dijo, no, ya no va. Y me quedé a 4. Me quedé absolutamente a 4. No, digo, fue una experiencia muy positiva por un lado, todo la de WFM, y también tuvo su experiencia negativa, el hecho de que cuando me despidieron de la estación después de estar ahí año y medio, nadie tuvo el valor de decirme, ¿sabes qué? Nosotros tenemos otras ideas de lo que queremos hacer, muchas gracias por tu contribución, y te lo agradecemos mucho, y chao. Y tiene todo el derecho, ¿no? Todo el que es dueño de una empresa o jefe de una estación tiene ese derecho, pero no lo hicieron. Y lo que ellos hicieron es que un día me presenté a trabajar y llegué a la reja y me dijeron, usted no pasa. Dije, ¿por qué?
No, porque tengo aquí escrito que usted ya no trabaja aquí. Válgame, sin decirlo a la cara, ¿no? Nada. No me dijeron absolutamente nada. Y eso se me quedó, siempre se me quedó. Dije, ok, gajes del oficio, perfecto. Así la quieren llevar. Porque cuando aprendemos este tipo de cosas y sufrimos ese tipo de ah, paso atrás, ¿no? Decepciones. Entonces, uno tiene que aprender de eso y llevarlo y convertirlo en algo positivo. Y lo que hice yo fue que sabía que nunca iba yo a tratar a la gente que llegara a trabajar conmigo de esa manera. Y es curioso todo esto porque una amiga muy buena, que la adoro, Tania Bialostowski, que ella trabaja mucho en cuanto a la mentalidad del deportista. Ella ha trabajado con la selección de México, ha trabajado con el América, ha trabajado con los Toronto Blue Jays y varios equipos y jugadores y tal. Entonces, ella acaba de organizar un grupo de 6 de nosotros, de 6 amigos que ella conoce, que están en distintos rangos. Hay un que es un jefe de varias empresas, hay otro que es entrenador de porteros, tenemos a un entrenador de tenistas, tenemos este, ¿qué más? Un entrenador de mentalidad también de béisbol, y somos de varios distintos, y es un grupo de liderazgo y de aprender de ser líderes. Y una de las cosas que yo contribuí a todo esto, y después también de aprender también de todos ellos, porque apenas llevamos un par de semanas haciéndolo, es que yo cuando fui director de algo, o sea, ESPNdeportes.com, que yo armé de cero, la revista Fútbol Mundial, que también armé de cero, trabajar en el diario La Prensa aquí en Nueva York como editor deportivo, editor de nocturno, editor metropolitano, asistente al dueño del periódico, y siempre tenía gente a la cual yo manejaba. Y en todos estos casos siempre hice lo mismo. Nunca di una orden directa. Por lo menos nunca fue mi primera intención de dar una orden directa. Siempre fue, por favor y gracias. Siempre, cualquier cosa. Oye, cámbiame ese título, no me gusta. Por favor, ponle tal. O por favor, búscale otra. Y siempre pido las cosas así. Ahora, no es cuestión de que me digan, no lo vamos a hacer, porque de eso no se trata. Es simplemente la manera de respetar a la persona con la que trabajas y le pide las cosas bien y tal. Y digo, y hay cierta gente que es terca y obviamente te tienes que rodear de buena gente. Y si no, la gente no quiere aceptar tu manera de hacer las cosas y no te están presentando mejores ideas de las que tienes, porque siempre es bueno escuchar las ideas. Entonces, obviamente en ese momento tienes que hacer cambios y tienes que trabajar con un equipo unido que todo esté jalando para el mismo lado. Y lo que más saco de todo eso es esto, que toda la gente que trabajaba para mí hubiera roto un muro, hubiera atravesado un muro para avanzar todas las ideas que teníamos, porque todos trabajábamos en conjunto. Entonces nadie quería irse temprano, nadie quería hacer las cosas a medias, y los que sí aprendieron a no hacerlo, y todo el mundo era súper entregado a mí, a lo que queríamos hacer y lo que estamos haciendo, y siempre lo aprecié mucho y siempre trataré a la gente bien. Mira, aquí en mi casa, Roberto, siempre mi mamá ha dicho, en el pedir está el dar. Y fíjate, todo lo que mencionas es bastante interesante porque, como te comentaba desde el principio de la entrevista, ¿no? Nosotros, la mayoría, o al menos gran parte de los aficionados, te conocemos por la narración deportiva, pero claramente tenías un puesto bastante importante en ESPN, en el que, como tú lo mencionas, pues tú fuiste el pionero para ESPN Deportes, por ejemplo, esta sección al menos en español, de lo que es ESPN. Y creo que se liga con la siguiente pregunta que te quería hacer, que precisamente es cómo llegas a ESPN, cómo llegas a esta institución que es tan importante en el entretenimiento deportivo. Lo mencioné un poco antes, estaba yo todavía en el diario La Prensa trabajando, en ese entonces estaba como asistente al presidente de la empresa, y los New York Knicks en 1994 decidieron que iban a hacer
radio en español. Hasta ese entonces no lo habían hecho. Entonces, cuando le hablé a los Knicks, porque yo tenía mucho interés en narrarlo, le hablé a los Knicks, me dijeron, no, ya los derechos ya están dados, ya tienen a los narradores. Dije, bueno, pues, ¿quiénes son? Bueno, Clemson Smith Muñiz y Álvaro Martín. Dije, yo conozco a Clemson, lo conozco muy bien. Trabajábamos juntos cubriendo al New York Cosmos del 78 al 82. Éramos muy buenos amigos, pero habíamos ido en caminos distintos y nos hablábamos de vez en nunca y tal, pero dije, bueno, pues buen momento para hablarle de nuevo. Entonces le hablo a Clemson y le dije, oye, estoy interesado en narrar. Me dijo, ¿sabes qué? Ya estamos narradores, pero ¿quieres ser el invitado de medio tiempo? Dije, perfecto, yo lo hago. Entonces, cuando llego al estadio, llego a Madison Square Garden y son una hora antes del partido y voy a buscar la cabina de transmisión y me dicen, bueno, está por ahí, pues no veo a Clemson y voy y Clemson. Y me dijeron, no, pues fíjate, tuvo un problema con los contratos y tiene que ir con todos los directivos de la estación, del Garden y todo, a buscar nuevas firmas del contrato. Le dije, bueno, es que yo soy Roberto Abramovich, soy el invitado de medio tiempo. Y me dijo, yo soy Álvaro Martín, ¿cómo estás? Y todo esto está en inglés. Toda esta conversación es en inglés. Entonces, pasan como 10 minutos y le digo, oye, Álvaro, y si no regresa a Clemson, ¿qué haces? Digo, ¿necesitas ayuda? Me dijo, sí, claro. Y agarra y me tira las notas del partido y dice, léete. Y me puse a ver todas las notas, tenía el periódico, me puse a leer todos los previos y todo. Digo, no era en tiempo de que había así un internet así muy fuerte o algo por el estilo. Entonces, le dije, ok, entonces lo hice. Y llegó la hora que iba a arrancar el partido y Clemson no estaba por ningún lado. Y me dice, ok, you ready? Digo, I'm ready. Estoy listo. Y arranca Álvaro en español, abre y luego me la tira a mí y hablo y se da cuenta de que hablo español. Digo, perfecto. Y hicimos el partido. Clemson llega al medio tiempo y le digo, ok, perfecto, te cedo el micrófono. Digo, no, tú comenzaste, tú termínalo. Dije, perfecto. Ok. Entonces, una vez que terminó, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no te unes a las transmisiones y haces el previo, el medio tiempo y el resumen? Después dije, perfecto. Y ese fue el año en que los Knicks llegaron a la final y terminaron perdiendo contra Houston en 7 partidos. Wow. Eso fue como una historia de origen para un par de narradores que conocemos desde hace mucho tiempo, de cómo se conocieron tú y Álvaro Martín. Realmente es genial y no me imagino ni siquiera como ¿qué palabra debería de usar? La adrenalina quizá, que te pasen el micrófono en ese momento y ahora le narra el partido de los Knicks. Y sí, absolutamente lo fue. Y especialmente esa serie fue fantástica. Y el Garden, de la manera en que suena en partidos importantes, es un lugar absolutamente especial, sin lugar a dudas. El Garden hay pocos lugares como Madison Square Garden cuando el Garden está encendido de esa manera. Sin duda. Está en el bucket list de los narradores. Tendría que estar. Y luego, después de todo eso, ellos son los que me llevan a ESPN y me presentan allá. Y hice una prueba en ESPN. Entonces había un programa que se llamaba NBA Action. Entonces la persona que estaba encargada de hacerme la prueba, Meg Green, que es una gran amiga ahora, me quiere hacer la prueba. Entonces me da el libreto en inglés y me dice, bueno, traduce los primeros 2 segmentos, traduce el programa, perdón. Y entonces traduje todo el programa y una vez que pasó, dijo, bueno, entonces ahora vas a ponerle la voz. Perfecto. Entonces eran 4 segmentos y el primer segmento era de 6 minutos. Entonces hice el primer segmento y antes de que comenzara el segundo lo pararon. Dijeron, ok, muchas gracias. Dije, ok, perfecto. Me dijeron, ¿qué haces el jueves? Dije, ¿por qué? Digo, porque tenemos un partido de hockey sobre hielo. Y ya les había dicho que yo sabía hockey sobre hielo. Tenemos un partido de hockey sobre hielo y nos encantaría que hicieras los comentarios. Perfecto. Y desde ese día comencé y 25 años duré en ESPN después de eso. Y precisamente, bueno, yo diría que lo estelar
de tu estadía en ESPN fueron Sunday Nights, Monday Nights. ¿Cómo fue para ti esa experiencia, por ejemplo, de trabajar con personalidades como Lalo Varela? Que, vaya, el día de ayer o antier en Twitter publiqué una encuesta de quiénes eran los narradores favoritos de mis seguidores en Twitter, en @MauNFL. Mucha gente contestó de todo tipo de nombres, pero entre ellos estabas tú, estaba Varela y alguien, incluso no me acuerdo de quién fue, pero alguien decía, se extrañan las peleas que tenía Roberto con Varela y le contestabas tú y precisamente como me gustaría saber tu perspectiva de ese tipo de dinámicas. No arrancó bien. En serio que no arrancó bien. Yo trabajaba con Álvaro Martín mucho tiempo. Empezamos a hacer la NFL en español con ABC en SA, si me acuerdo bien, 1998. Y luego empecé a hacer NFL también por ESPN más tarde. Y una vez que Fuad Rabez se fue, me pusieron en pareja con Lalo. Y Lalo y yo tenemos maneras distintas de ver las cosas. Somos totalmente opuestos en todo, ¿ok? Y antes de que existiera cronómetro, Lalo a veces se enojaba conmigo y a veces en comerciales me decía cada cosa, nos echábamos unos gritos, se enojaba pero en serio conmigo si yo le llevaba la contraria en algo. Si él había dicho algo, y yo digo, no sabes que eso fue una pésima jugada del mariscal, y yo decía, a mí se me hizo no una mala jugada del mariscal, sino creo que el receptor corrió la ruta incorrecta y no se volteó a tiempo y por eso hizo ver mal al mariscal. Entonces luego llegábamos al comercial y me decía de todo, recordaba toda mi familia. Y luego teníamos que terminar el partido de alguna manera u otra. Y pasaba bastante. Y había una tensión. Luego empezamos a hacer cronómetro. Y Lalo empezó a cambiar su manera de ver. Y empezó a ver que estar en diferencia de opinión no es una cosa mala, sino que cada quien tiene que ver, cada quien ve las cosas como la ve y con tal de que pueda respaldar tu opinión con hechos o con datos o con, ¿qué te diré? Tienes una buena, ¿qué es la palabra que estoy buscando ahorita? ¿Algún fundamento? Tienes un fundamento con la cual decirlo, entonces está bien y a veces no pueden llegar a estar de acuerdo, pero puede estar bien. Es como si yo te dijera, esto es un 6, ¿verdad? Esto es un 6 y tú lo estás viendo desde ese punto y no, es un 9. Digo, no, es un 6. No, es un 9. Porque tú lo estás viendo de otra manera de lo que lo estoy viendo yo porque estamos enfrente de ese número. Entonces, una vez que le agarró la onda a eso y lo empezamos a reírnos en vez de enojarnos de las cosas que decíamos, nos llevamos súper bien. Y Lalo se convirtió en una de mis parejas absolutamente favoritas y mis personas favoritas. Y extraño mucho no trabajar con él. Y una vez que le agarramos bien el vuelo y le agarramos bien a eso, cuando los partidos eran malos, entonces emitíamos un punto de vista. Y no era que teníamos algo arreglado o que teníamos algo que ya que estaba preparado y que él decía, no, pues yo voy a agarrar esto por acá y tú agárralo por acá. No había nada planeado. Todo era absolutamente natural. Y no nos llevábamos la contraria por nada más llevarnos la contraria. Era realmente la manera en que él pensaba y la manera en que yo pensaba. Y ahí la dábamos al aire, pero nos moríamos de risa al final de cuentas y esa era la manera realmente de trabajar y a la gente terminó encantándole eso. No había nadie con la gente que llegaba a trabajar con la cual yo tenía esa química con la que tenía con Lalo en ese sentido y la gente nos extraña como dupla. Todavía me escriben cuándo vuelven juntos, cuándo vuelven a trabajar juntos. Yo sé que Lalo extraña trabajar conmigo. Yo obviamente nunca más quiero trabajar con él. No, no es cierto. Obviamente también extraño mucho trabajar con él. Nos molestó mucho el hecho de que no hemos trabajado en años y ahora digo yo ya que ya no estoy en ESPN, no sé cuándo vaya a poder volver a trabajar junto con Lalo, pero me encantaría de una manera u otra. Es difícil, no es fácil
encontrar a alguien con la que tienes esa dinámica que se entiende. Y aún cuando no nos estamos entendiendo porque tenemos puntos de vista distintos, pero entendíamos nuestra manera de alegar las cosas y tal. Y nos divertíamos, porque eso es lo que se trata. Todo esto no es de enojarse y tratar de imponer tu punto de vista. Es dos cuates en un bar con una cerveza o un trago hablando de deportes. Y obviamente lo estás tomando desde un punto de... Estás partiendo obviamente de dos gentes que saben quizás un poquito más que el fanático promedio. ¿Ok? Porque estudiaron todo, esto es su gafe, este es su oficio, tienes que saber de lo que estás hablando, tienes la oportunidad de platicar con jugadores, entrenadores, exjugadores, exentrenadores, de los cuales teníamos muchísimo acceso allá en ESPN. Caminabas por el pasillo, te encontrabas con Keyshawn Johnson, te encontrabas con Chris Carter, te encontrabas con Chris Mortensen, Adam Schefter, y intercambiabas opiniones con ellos. Yo me sentaba todos los domingos desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche en un cuarto que le llamamos The War Room, el cuarto de guerra, con todos los reporteros de NFL, y veíamos todos los partidos. Teníamos todas las pantallas con todos los partidos al mismo tiempo. Y estás en ese mismo cuarto con toda esa gente y estás viendo qué emiten de opiniones, qué es lo que están analizando y la diversión que había, y uno podía contribuir y toda la información que nos pasaban de uno al otro. Y digo, aprendías muchísimo. Y todo eso lo llevábamos y lo tratábamos de presentar al público. Qué genial, qué genial. Y me encanta lo que mencionas, por ejemplo, de dos amigos platicando en un bar. Y hay una analogía de Bob Wolf, si no me equivoco, en un libro que tiene de Sportscasting. Y él menciona, es como si estuvieras de invitado en la casa de la persona que está viendo el partido. Y eso me encanta. Ahora, una pregunta que se relaciona. Pasas de tener esa buena dinámica tanto con Álvaro Martín como con Lalo Varela, como quizá con otros compañeros en algunas asignaciones en específico, y empezamos a escucharte en Thursday Night Football narrando los juegos solo. ¿Qué reto representa para ti como cronista deportivo hacer eso? Porque debe de ser difícil y quizá muchas personas igual, y digo, es notorio, pero muchas personas igual y no lo han reflexionado de esa manera, pero hay un play-by-play que narra la jugada y hay un analista que analiza lo que pasa en la jugada. Pero estar solo, tienes que hacer ambas y tienes que entretener a la gente, ahora sí que en un monólogo. Exactamente. Es una de las labores más difíciles que he tenido. Y deja decirte, la primera vez, y bueno, en CBS también hacemos lo mismo, ¿no? Estamos trabajando solos. Y cada vez que tengo que encarar un partido así, obviamente te preparas, digo, horas y horas preparándote. Pero los momentos antes del partido, esa última hora de preparación, te empieza a entrar un nerviosismo, especialmente cuando te pones a pensar, digo, tengo 3 horas y media que tengo que llenar solo. ¿Cómo demonios voy a hacer esto? Y es lo mismo me pasaba todas las semanas. ¿Cómo demonios voy a llenar 3 horas y media? ¿Cómo lo voy a hacer? Y te estás preparando y tienes todo. Digo, me sobrepreparé, estoy tratando de meter demasiada información. ¿Qué voy a hacer? Digo, realmente uno se pone muy nervioso. Y luego empieza el conteo, estás ahí a punto de entrar y es 3, 2, 1, vas. Bienvenidos a Thursday Night Football. Y desde MetLife Stadium, los New York Giants contra los Dallas Cowboys. Hola, yo soy Roberto Abramo y vas. Y estás viendo lo que está pasando en pantalla y a veces no te dicen lo que viene y tienes que reaccionar. A veces sí te dan más o menos el programa de lo que va a venir o un libreto. Entonces sabes, ok, aquí van a hablar de Dak Prescott y luego de aquí van a hablar no sé, el que sea, ¿no? Y así vas. Y aquí ahora vas, o aquí vamos con Eli Manning y luego la defensiva de los Giants y tal. Entonces a veces sabes y ya tienes algo preparado, entonces ya estás bien, pero a veces simplemente tienes que reaccionar y tienes que estar, bueno, aquí viene esto. Y no es cuestión de nada más hablar sobre lo que está ahí. Tienes que
tener en cuenta qué es lo que está pasando en pantalla y tienes que hablar de lo que está pasando en la pantalla. Yo escucho a mucha gente que hace este tipo de narraciones por pantalla, que no sabe lo que viene y nada más está hablando de otra cosa y no les importa lo que está pasando en la pantalla. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Está algo en pantalla, estoy ahí. Hay una entrevista, estoy traduciendo la entrevista. Entonces, tengo que hacer eso. Y de ahí en adelante, ya una vez que es nada más el partido, pues lo estoy narrando y lo estoy analizando. Y también tengo que estar muy, muy consciente de que no puedo tener siempre la misma tonalidad de voz. Tengo que emocionarme cuando se merece emocionar, tengo que estar en voz normal y si no digo no está pasando nada importante, no te puedes sobreemocionar por cosas que no son emocionantes, etcétera, etcétera. No es lo mismo un touchdown que te gana un partido en el último segundo, un touchdown que pone el marcador 55-10. No lo puedes narrar de la misma manera. Y digo, yo sé de mucha gente que, digo, pues no importa el touchdown que sea y lo están haciendo igual. Pero para mí, yo no puedo hacer eso. Para mí tiene que ser lo que merece la jugada en ese momento. Y es un híbrido lo que hago yo de inglés, de inglés y español, no en idioma, sino en maneras de transmitir, porque la manera de transmitir un partido en inglés es distinto a la manera de transmitir en español. Y claro, cada locutor tiene su propia manera de transmitir, de la misma manera en español que inglés, no son robots. Entonces, pero de todas maneras hay un sistema, digamos, y un ritmo que es más asociado al inglés y otro ritmo que es más asociado al español. Y yo tengo un híbrido de lo que yo trato de ver, lo que para mí es lo mejor de ambos, es lo que trato de hacer. Me gusta, me gusta. Y Roberto, hablas de preparación y mucha gente, por ejemplo, y quizá piensa que el trabajo es llegar al estadio el día de juego y ahora sí que narrar, pero realmente no es así. Hay un narrador, hay una frase, no me acuerdo quién es el que lo dijo, pero hay una frase que me gusta mucho que dice, yo les pagaría por narrar los juegos, pero ellos me pagan para prepararme. ¿Cómo es la semana? ¿Cómo es la semana para ti durante la temporada regular? Pues depende qué deporte, depende qué partido, porque no hay la misma cantidad de información. Lo que más tengo que trabajar es NFL, lo que más estudio tengo que hacer es para la NFL. Entonces ahí son horas y horas y horas de preparar la ofensiva, preparar la defensiva, ver los sistemas, ver cada cosa de jugador y depende, ellos te mandan un chorro de información y luego hay ciertos sitios de internet a los cuales voy que tienen unos previos muy, muy buenos y luego a veces la producción te manda información de ellos que puede ser que nos ayuda mucho, especialmente si es información sobre cada jugador, ¿no? 3 líneas sobre cada jugador y ese tipo de información me fascina poder encontrarlo porque yo les puedo dar algo más al aficionado. Entonces puedo decir algo como tal y tal hace la tacleada y luego veo mis notas y bueno, esta fue su tacleada número 77 de la temporada, que lo pone el número 3 en la NFL, entrando, etcétera, etcétera. Entonces, digo, te da un poquito más, ¿no? O tacleó a tal persona y los dos jugaban juntos en UFC, etcétera, etcétera. Eran compañeros de cuarto y ahora le tocó taclearlo, ¿no? Entonces, digo, tienes ese tipo de información y te acerca un poco más, humaniza más al jugador. Y eso son cosas que tenemos más tendencia de hacer en inglés que en español. En español, mucha gente te da la edad, el peso, etcétera, etcétera, y cuántos años jugó en tal equipo y tal, pero de repente no te da el lado humano del jugador, ¿no? Que tiene una hermana gemela que juega fútbol, o que Zach Ertz, su esposa es Julie Ertz, que juega para la Selección Nacional de Estados Unidos, y no sé quién presume la mejor medalla, el hecho de que él ganó el Super Bowl, o ella tiene medalla olímpica y es campeona mundial, es campeona de un mundial de fútbol. Entonces, cosas así, ¿no? Que le da un poco más de información y humaniza a la persona, que no nada más son robots que vemos todos los domingos. Excelente, excelente. Roberto, además, bueno, algo de lo que te quería preguntar de tus experiencias. A mí, uno de mis días favoritos del año es cuando en el fútbol americano colegial juega Army contra Navy. Y tú tuviste la oportunidad de narrar el equipo de Army por un tiempo en la radio.
¿Qué nos puedes platicar de esa experiencia? No, una experiencia. Es una locura, no hay nada igual en el fútbol americano. Y créeme que el fútbol americano es espectáculo antes del partido, en medio tiempo y después, pero Army-Navy se lo lleva a todos de calle. Y es un espectáculo realmente único. Siempre iba el presidente, entonces entrar al estadio era, te esculcaban por todos lados. No era fácil porque claro que estaba el presidente, o sea, Bush o Obama, que fueron los dos presidentes que me tocaron ver de cerca. En un partido de Army me tocó siglos a conocer y entrevistar al presidente de El Salvador, que estaba con los generales y lo trajeron a la cabina. Entonces, eso fue muy interesante poder entrevistarlo y se quedó todo un cuarto. Y él era dueño de varios, antes de ser presidente, era dueño de varios equipos de fútbol y era dueño de estaciones de radio y nos pusimos a platicar. Fue excelente. Y digo, tienes todo ese tipo de experiencias, pero Army Navy, no, realmente no hay nada igual en el fútbol americano, realmente espectacular. Yo siempre le digo a mis amigos que realmente es como una semana de Super Bowl, al menos desde un punto de vista para mí personal, que me gusta mucho el americano colegial, pero aquí lamentablemente no hay tanta cobertura en México de fútbol americano colegial. Espero que algún día se empiece a cubrir cada vez más y que se pueda apreciar. Pero eso no lo entiendo, pues, digo, porque tantas transmisiones de fútbol americano colegial que hay, entre todos los que pasan ESPN y los hacen en español, los que hacen Fox Sports en México, Fox Deportes acá, también que los hacen en español, y hasta NFL Network en inglés transmite varios partidos de fútbol americano colegial. Si tienes ESPN Play, uff, digo, pasan todo ahí, es en inglés, 99% de los partidos, pero por lo menos los pasan. Entonces, no entiendo por qué la cobertura no existe en español. Siempre buena idea aprender otro idioma como inglés para poder seguir la cobertura de tu equipo favorito, sea si son los Texas Longhorns o USC, UCLA, Miami, Clemson. Notre Dame. Clemson, los Tigers, muy bien. Está bien. LSU, campeón nacional este año. Oh. Perdón. No, no te preocupes. Todavía tienes a Trevor Lawrence un año más. Creo. Nada más, bueno, va a haber temporada, yo creo que va a haber temporada de primavera, ¿eh? Yo no creo que vaya a haber temporada de otoño de colegial. O De al menos verdad espero sea que estés en lo correcto. tarde en otoño y luego que se termine en primavera y luego que todos los bowls, tazones, etcétera, se jueguen en marzo o algo por el estilo. Claro, claro. Ahora ya acercándonos a la recta final. Mira, la afición de Primero Cowboys, pues principalmente es de fútbol americano, pero quiero aprovechar la oportunidad. Yo no soy muy seguidor del fútbol soccer. Poco a poco estoy empezando a buscarle más porque al final de cuentas, pues estar en una estación deportiva, pues se tiene que saber de todo en la radio, pero la MLS está en este periodo, yo diría, de crecimiento bastante rápido y se está empezando a acercar y pisándole los talones a la MLB, a la NHL, NBA, NFL. Tú que estás ahí como narrador del equipo de New York FC, ¿qué nos puedes decir? Quizá a la gente que no sigamos muy de cerca a la MLS, o qué puedes decir de la MLS que le hace falta para ya ser considerada por completo a ese nivel de los deportes mayores, entre comillas. Bueno, quiero aclarar algo, ¿no? La MLS viene creciendo, se está acercando a la NHL. El fútbol en general, ok, hablando selecciones, o la Liga de Inglaterra, la Liga de Alemania, la Liga de Italia, Francia, y en especial la Liga MX, ok, en total es más grande que la NHL. Los seguidores de fútbol, hay más seguidores de fútbol que de hockey sobre hielo. No hay más seguidores de MLS que la NHL. Entonces son dos cosas muy distintas. Cuando se juega una final en México, son 3 millones de gente viendo partidos. Entonces, la selección de México es el equipo favorito en Estados Unidos. Es el equipo número 1 en Estados Unidos de fútbol. No hay comparación y no hay ni segundo lugar. Es México, México, México y el resto. Es así de grande es México acá, por la cantidad de hispanos que tenemos acá, pues, obviamente la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos. Y
lo que la MLS todavía no ha hecho suficientemente bien y lo está agarrando es acercarse a la afición hispana. Sí hay televisión en español, la mayoría de los equipos tienen radio en español, hay un sitio web de la liga que realmente es de Univisión y ellos la manejan y tal, pero no lo han hecho al mismo nivel que lo han hecho en inglés. Y para mí es un problema, porque creo que el índice de seguidores de fútbol en español es mucho más alto que el índice de seguidores de fútbol en inglés. Ahora, una de las cosas que han hecho últimamente, y estamos hablando de los últimos 2, 3 años, es ver que la afición mexicana se puede convertir en seguidores de la MLS si están empezando a traer jugadores de allá. Entonces, ahora estás empezando a ver cuántos jugadores mexicanos están acá. El hecho de que trajeron a Carlos Vela y el éxito que él ha tenido. Trajeron a Gio Dos Santos, trajeron a Jonah Dos Santos. Y luego últimamente trajeron a Pizarro, a Pulido. Y están yendo a México a ver cuáles son los jugadores que pueden encajar acá y traérselos aquí a la liga. Y eso está empezando a jalar muchísimo seguidor mexicano. Entonces, por ejemplo, el índice de audiencia en el principio de este año tuvimos 2 jornadas antes de que COVID-19 nos haya detenido aquí en seco en todo, y la audiencia televisiva era mucho mayor de lo que fue el año pasado. Mucha gente estaba muy interesado en ver cómo iba a ser el debut de Chicharito en el LA Galaxy y luego el debut en casa y tal, y hay mucha afición, hay una gran rivalidad en Los Ángeles, pero luego es que Chicharito no jugó muy bien y se está adaptando. Alan Pulido arrancó muy bien en Kansas City. Ahora, no necesitan vender boletos en Kansas City, siempre es casa llena en su estadio. Esto viene de años, pero hizo que el equipo sea mejor. Va a ser que van a traer mucha más gente a ver los partidos por televisión, escucharlos por radio, comprar camisetas, todas esas cosas que es más allá de simplemente ver cuánta gente va a ver un partido. Entonces, la MLS está creciendo, se está acercando al nivel de la Liga MX, no la ha alcanzado, no la ha rebasado. En muchas veces, en muchos partidos pueden jugar de tú a tú. Lo vimos en la serie de LAFC contra León, donde León le gana 2-0 al Galaxy, 2-0 a LAFC allá en Guanajuato, allá en el No Camp, el Camp Nou, y luego van a Los Ángeles y les dan absolutamente un baile y le dan la vuelta al marcador, les ganan 3-0 y terminan eliminando a León. Entonces, cuando la gente dice, no, pues hay mucha diferencia a favor de México, históricamente sí. Sin embargo, en estos momentos, las diferencias son muy cortas. Y aunque México sigue siendo mejor, eso no significa que los equipos de acá no le van a ganar a los equipos mexicanos. La gran diferencia es el tope salarial aquí, que limita cuánto puedes gastar por jugador, mientras que en México ese tope no existe. El límite es simplemente cuánto puede gastar el dueño del equipo. Y equipos como Tigres y Monterrey gastan más del doble de lo que gastan los equipos aquí en MLS porque están topados. Y recuerda que por ejemplo, si Tigres gasta 45 millones de dólares en su nómina, New York City FC, por ejemplo, está gastando 17 y 3 de sus jugadores son los que están abarcando la mayoría porque son los jugadores designados. El resto solo pueden ganar hasta un cierto tope y nada más. Entonces, hasta que esas diferencias se nivelen, va a ser difícil que la MLS empate y sobrepase a México, pero si siguen gastando más inteligentemente su dinero, entonces los van a alcanzar con más rapidez. Excelente. Al final de cuentas se sigue tratando pues de los jugadores y de los recursos, ¿no? Como lo es el caso en casi todos los deportes. Y bueno, ya ahora sí que para acercarnos ya a la despedida, lo que te mencionaba al inicio de la entrevista, billar, boliche, te ha tocado narrarlas, pero además los juegas, Roberto. Sí, en el momento que estaba narrando billar, jugaba muy a menudo. Y mucha de la gente que vivía en Nueva York y jugaba en las ligas masculinas y femeninas eran gente que yo veía en mi centro de billar que quedaba a la vuelta de mi casa, que se llamaba Amsterdam Billiards. Y
y varias veces me tocó jugar contra ellos. Digo, me dieron palizas, digo, eso es otra onda. Pero una de las jugadoras, que era The Black Widow, Jeanette Lee, me tocó jugar en un torneo contra ella. Y ahora era un torneo que era tipo handicap, era bola 9, y ya que ella era mejor jugadora que yo, entonces ella tenía que invocar la 9 para ganar. Yo podía invocar o el 7 o el 9 para ganar. Entonces ella se fue adelante rápidamente 2-0. Le gané un partido, luego me ganó de nuevo 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5, era carrera 6. Y estábamos 5-4 y me terminó ganando 6-4. Y yo estaba feliz con mi actuación porque sé que yo había jugado muy, muy bien, pero la diferencia se nota y es una jugadora profesional, yo no. El próximo tipo con el que jugó, porque me quedé, ella barrió la mesa en el primero. En el segundo, llegó a los primeros 3 o 4, vio que no tenía tiro, le escondió la pelota, él tiró, falló, ella barrió la mesa, barrió la mesa, barrió la mesa. Quinto partido, llegó y otra vez no tenía un tiro en el cuarto, quinto tiro, escondió la pelota, tipo falla, barrió la mesa y barrió la mesa. El tipo tuvo 2 tiros en 6 partidos. De Entonces plano. yo le saqué 4 juegos, era como ganar el Super Bowl. Digo, yo no caminé a casa, digo, nada más, no, mis suelas nunca tocaron el piso. Ahora sí que hasta te quedaste preguntándote si igual y te debiste haber dedicado al boliche. No, el boliche me encanta, pero nunca fui tan bueno. Jugué en la preparatoria y tuve unos buenos días ahí en la preparatoria y tal, pero de nivel, ahí muere, aficionado y 2 que 3, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Y al narrar, Roberto, boliche, o ya sea boliche o sea billar, que también lo ponemos de ejemplo, o lacrosse, que también lo mencionaste ahorita hace unos momentos, son deportes que no son los deportes comunes, entre comillas, no son los deportes Sí. que solemos ver en las pantallas. ¿Qué hay de narrar esos deportes o qué aprendiste tú al narrarlos? Simplemente que te tienes que preparar y los tienes que tomar en serio. Y porque mi manera de ver la situación es lo siguiente. Yo trabajo para el público. ESPN o el que sea me paga, pero yo no trabajo para ellos. Yo trabajo para la gente que me está escuchando. Entonces, si hay una persona que es súper aficionado al billar y que quiere mirar esos partidos, yo le debo el respeto a esa persona de prepararme bien y poder llevarle lo mejor de lo que de lo que está. Okay, yo me tengo que preparar adecuadamente, tengo que saber de lo que estoy hablando, tengo que estudiar a los jugadores que están viniendo para poder darle algo que quizás esa persona no sepa. Y, y tengo que tomar así mi labor, así es mi labor, no le puedo faltar el respeto al público que está pagando por ver, porque todos los canales por los que uno trabaja, ¿verdad? Normalmente salen en un sistema de cable o algo por el estilo. Entonces, yo tengo ese respeto para el público y nunca lo voy a defraudar en dado caso, siempre voy a dar lo mejor. Obviamente, hay más información en ciertos deportes que en otros, pero me preparo a lo mejor que pueda para ese deporte. Si me entiendo, si me hago entender bien. En la NFL tengo esta cantidad de material que sigue creciendo. Para el lacrosse tengo esto. Pero todo eso lo voy a leer. Lo voy a leer y voy a tratar de poder darles lo mejor que tengo sobre eso. Y cuando no tengo información que no me daba la gente de ESPN en español, yo le hablaba por teléfono al productor en inglés. Yo averiguaba dónde estaba y le hablaba al productor en inglés. Digo, ¿sabes qué? Yo no tengo, ustedes van a hacer, veo que aquí dice que ustedes van a hacer una apertura de 30 segundos que va a hablar de XX. ¿Dónde está el libreto? Pásame el libreto para que lo pueda traducir, para que yo lo pueda decir de la misma manera en que el narrador en inglés lo va a poder decir. Y no me lo quiero tirar, inventar, si tengo la manera de conseguir esa información. Entonces, esa es mi manera de ver las cosas y hacer las cosas. Tienen que salir bien como pueda.
Al final de cuentas, si te das cuenta, el mismo tema de preparación, 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 eso es lo genial y creo que es lo que diferencia a unos narradores de otros narradores. Roberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa de Primero Cowboys. La verdad es que es genial. Estoy seguro de que a los seguidores del programa les va a encantar esta entrevista porque realmente ha sido muy informativa y muy como detrás de escenas de un narrador al que crecimos viendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Oye, dile a tus seguidores que no estén hablando mucho de Dak Prescott, ¿ok? Déjenlo en paz, por favor. Déjenlo en paz, que es un muy buen mariscal de campo. Ahora, quiero hablar un poquito de los Cowboys, ya que estamos acá, quiero Ok, hablar un no, poquito de los Cowboys. adelante. Quiero hablar un poquito, porque sé que hay muchos De seguidores de los entrada, Cowboys en México, de ¿ok? entrada, de entrada, déjame te digo, gracias por lo que acabas de decir de Dak Prescott. 100% de acuerdo con tu comentario. Ok, vamos a esto. La NFL, ¿ok? Es un deporte por equipo. No es solamente individualidades, ¿ok? Cuando dicen que un mariscal de campo es bueno o malo, pues depende de muchas cosas, ¿ok? Depende de tu línea ofensiva, depende de tus corredores, depende de tus alas abiertas, depende del sistema que te está dando tu entrenador por el cual bajo tú vas a estar, ¿ok? Entonces, hay muchos jugadores que no encajan en ciertos sistemas, hay muchos jugadores que encajan muy bien en ciertos sistemas. Y por eso ves que pueden sobresalir o ves un mariscal de campo, por ejemplo, que crees que es bueno, que no sobresale. Bueno, es que no tiene todas las armas a su alrededor. Para mí, uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos es Troy Aikman. La cuestión con Troy Aikman es que al tener el equipo que él tenía, la mejor línea ofensiva probablemente en la historia del fútbol americano, tener alas abiertas del calibre de Michael Irvin, okay, tener a Jay Novacek, okay, tenías a Johnson al otro lado, tenías a corredores como Emmitt Smith y Moose Johnston, okay. No necesitas pasar el balón 50 veces por partido. No necesitas tirar 350, 400 yardas, 5 pases de touchdown para sobresalir. No es necesario. ¿Sabes qué? Tu mejor jugada era, dásela a Emmitt. Dásela a Emmitt. Y luego cuando necesitas, pasas. Pero tienes un mariscal de campo que es sobresaliente y cuando necesitabas pasar, lo iba a hacer muy, muy bien. Pero no necesitaba lanzar el balón 50 veces por partido para sobresalir. Y nada más veías los Cowboys en esos 4 años donde dominaron la NFL y ganaron 3 títulos. Él era el mejor mariscal de campo que había en la liga. Lo mismo pasa hasta cierto punto con todos los mariscales de campo. En el caso de Dak Prescott, ¿okay? Él tiene todavía cosas que aprender, todavía es un mariscal de campo joven, pero si lo rodeas con buenas armas, que es lo que hicieron ahora, ¿verdad? Le consiguieron todavía buenas alas abiertas todavía, tiene un buen corredor, van a necesitar reforzar la línea, eso va a ser muy importante y tienen que encontrar el sistema adecuado en donde él pueda sobresalir. Creo que había una cosa con Dak Prescott que lo hacía hace 2 años que no lo hizo el año pasado, que Dak Prescott no confiaba en su primera opción y que tenía miedo a veces, no siempre, pero tenía miedo a veces de mandar un pase cuando creía que las probabilidades no estaban a su favor, que no confiaba en su brazo o no confiaba en la ruta o no confiaba en las manos del receptor. Entonces se aguantaba al segundo y tercera opción. Y alguien el año pasado le metió en la cabeza bien, confía en tu brazo, confía en ti, confía en tu primera opción. Y vimos más y más pases a su primera opción. Y eso lo convirtió a él en mejor mariscal de campo. Y creo que lo vamos a ver mejorar aún más todavía en eso, porque tiene excelentes armas. Sin embargo, los Cowboys tienen que mejorar esa línea ofensiva. Y la defensiva también tienen que mejorar ahí, porque todavía su secundaria es un desastre. O quizás no un desastre, pero no es tan buena como puede ser. Y no están invirtiendo ahí demasiado. Y si tu equipo defensivo no puede salirse de tercer down
¿verdad? No puede salirse de la cancha en tercer down. Tiene que quedar más tiempo. Eso quiere decir que se van a cansar más. Es más fácil convertir primer downs para el equipo contrario. Y luego, de repente, el equipo ofensivo tiene que ser más agresivo porque ahora estás jugando de atrás y no puedes implementar el sistema que querías implementar a través del partido. Todas estas cosas afectan. Es sistema de dominó. Mucha gente no lo entiende. Lo ve jugada por jugada, jugador por jugador. Y a veces así no es. Hay que analizar el juego de otra manera. Todo afecta todo. Completamente de acuerdo. Y lo que yo siempre les digo es que si la NFL se tratara del quarterback y sus victorias, Dan Marino sería un peor quarterback que Nick Foles, que ganó el Super Bowl con las Águilas. Te digo, es ridículo. Por eso, y digo, si me llegaste a escuchar narrando partidos, sabes que odio el índice de mariscal, que no te dicen nada. ¿Ok? Lo único que te dice el índice de mariscal es quién es mejor en índice de mariscal. Punto. No te dice. Porque si tú ves el índice de mariscal, yo te hago esta pregunta antes que nada. ¿Dónde crees que está situado entre los mejores mariscales de campo de todos los tiempos John Elway? Probablemente diría top 10, pero no diría top 5 para nada, definitivamente. Entre el top 10 y el top 15 diría yo, John Elway. Top 15. Top ¿Okay? 15. Te doy una asignación y a todos los que escuchan. Vayan a ver dónde está John Elway en todos los tiempos en índice de mariscal. Lo pueden buscar en Pro Football Reference, ahí va a estar. ¿Ok? Van a buscar dónde está. Yo nada más les digo esto. ¿Ok? Y ustedes luego ven dónde está ubicado. No lo busquen dentro de los primeros 50. Ahora, tú dime qué es lo que te dice el índice de mariscal. Si John Elway no puede pasar entre los primeros 50, y yo sé que es cuestiones de épocas y todo lo demás, no importa, no importa. El índice de mariscal sirve para dos cosas, y no lo voy a decir para qué. El primero es para nada, el resto ya imagínenselo. Excelente, excelente. Roberto, muchísimas gracias por unirte el día de hoy al programa, por tu tiempo y por tus anécdotas. Bueno, muchas gracias. Perdón creo que tuve un poquito de diarrea de la boca en cuanto a hablar y todo esto y pasarme de tu hora y todo lo demás, pero no. es el oficio. Yo encantado, Roberto, créemelo. Mauricio, un placer. Gracias por invitarme acá. Ojalá que la gente me siga ya en Twitter, en @Abramowitz, y también en mi página pública de Facebook, en Roberto Abramowitz Oficial. Entonces vayan allá y síganme y nos vemos por allá. Excelente. Y gracias a ustedes, amigos de Primero Cowboys, por aventarse esta entrevista. Estuvo increíble. Denle like al video, compartan y nos vemos el próximo viernes a las 6 p.m. hora Ciudad de México.